Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Hoy vamos a tratar el tema de un entendimiento bíblico de la evangelización. Un entendimiento bíblico de la evangelización. Y os rogaría que tomarais vuestras Biblias. Espero que hayáis traído libreta, bolígrafo. Eso debe ser siempre, ¿eh? Todos los domingos hay que traer libreta, bolígrafo y especialmente la Biblia, ya sea en el móvil o físicamente. Muy bien, definamos en primer lugar, amados hermanos, ¿qué es evangelización? Definamos en primer lugar. Un autor llamado David Burt, en su libro titulado Manual de Evangelización para el siglo XXI, define este autor evangelización con las siguientes palabras. Dice así: la evangelización es la comunicación del evangelio de Dios a través de la vida y de las palabras de sus hijos para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como Salvador y servirle como Rey. Una definición un tanto extensa. Podríamos añadir, amados hermanos, que la evangelización es el trabajo que hace el creyente, no solamente el creyente de forma individual, sino la Iglesia a nivel colectivo, como un solo cuerpo. Es el trabajo que hace el creyente y que hace la Iglesia de mostrarle al no creyente, al pecador, en base a las Sagradas Escrituras, su necesidad como pecador, perdido y culpable, de la salvación que este Dios glorioso, en su gracia y amor, ha provisto para el género humano a través de la obra sustitutoria, redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La evangelización, querida Iglesia, es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir a otros de su necesidad de Cristo. Ahora, es importante señalar, es importante aclarar que la evangelización no es manipulación emocional. A veces ocurre esto, ¿verdad? Se confunde lo que es predicar el Evangelio fielmente con manipular las emociones y los sentimientos de los oyentes. Pero eso no es evangelizar, eso no es predicar el Evangelio. Tampoco evangelizar es medir resultados inmediatos, como cuántas personas responden. A veces predicamos el Evangelio y aparentemente no hay ningún resultado, ¿verdad? Pero nuestra tarea como creyentes, Enrique, hermano, es anunciar, predicar el Evangelio. El énfasis, querida Iglesia, el énfasis es ser fieles al mensaje del Evangelio y confiar en que Dios, oigan bien, no es usted, no soy yo, no somos nosotros, es Dios quien soberanamente transforma el corazón del hombre pecador. Solo Dios puede hacer tal obra. Nosotros no podemos hacer nada. Somos meros instrumentos en las manos de un Dios soberano. Somos siervos del Señor y es Dios quien hace su obra desde el principio hasta el fin. Mark Dever, el autor del libro de 9 marcas, dice así: el evangelismo no pretende hacer todo lo posible para llevar a una persona a tomar una decisión por Jesús. Y esto es cierto, no podemos obligar a la persona a creer en Cristo. No vamos a mover, entiéndanme, cielos y tierra para que la persona sea persuadida. No nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde predicar, anunciar fielmente las buenas noticias de salvación. Por tanto, el evangelismo, como expresa Mark Dever, no es hacer todo lo posible para llevar a una persona a tomar una decisión por Jesús, mucho menos pretender imponer opiniones en las personas. El evangelismo, expresa Mark Dever, tampoco es compartir un testimonio personal. A veces creemos que compartiendo lo que Dios ha hecho en nosotros ya estamos evangelizando. No es así, amados hermanos. Aunque es cierto que nuestro testimonio personal tiene valor y puede ser útil, Dios lo puede usar al ver otras personas lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es evidente.
Pero contar nuestro testimonio personal no es evangelizar. Evangelizar es predicar el Evangelio de Cristo, según la Sagrada Escritura. El evangelismo, dice Mark Dever, es hablar palabras, es compartir las buenas noticias de salvación, es ser fieles a Dios mediante la presentación, la proclamación de las buenas nuevas que Cristo, mediante su muerte, mediante su resurrección, ha asegurado la manera en que un Dios santo y personas pecadoras como nosotros han sido reconciliados. Ahora, hay algunos requisitos importantes a la hora de la evangelización. En un sentido, hermanos queridos, todo creyente debe evangelizar, ¿verdad? Pero hay ciertos requisitos que deberíamos tener en cuenta. En primer lugar, uno de los requisitos para que podamos predicar el Evangelio es estar seguro de nuestra propia salvación, de nuestra seguridad de salvación. Si una persona no está segura si ha sido salva o no, pues sencillamente no debería evangelizar, porque ella misma necesita del Evangelio. Si una persona no está convencida de que ha sido salva, pues ella necesita ser salva. ¿Sí? Probablemente no ha sido salva. Entonces, ¿cómo va a salir al campo misionero o a predicar el Evangelio si ella no ha conocido a Cristo? Es algo absurdo, es algo inútil, no tiene sentido ninguno, ¿verdad? Por tanto, una persona que va a compartir el Evangelio con otras personas debe estar convencida de que ella ha sido salva por la pura gracia de Dios. En segundo lugar, debemos estar convencidos, amados hermanos, de la necesidad profunda que tiene el ser humano de un Salvador suficiente, que es Jesucristo. Debemos tener la convicción profunda de que el ser humano está arruinado, perdido, muerto en delitos y pecados y que necesita a Cristo para ser salvo, para ser librado de su condición y del castigo eterno. Si esto no lo tenemos claro, si esto no lo creemos, no deberíamos predicar el Evangelio, porque necesitamos entender que el hombre está perdido, totalmente depravado por el pecado y va camino a la condenación eterna por su propio pecado. Si esto no lo tenemos claro, no podemos predicar el Evangelio. No estamos aún habilitados para predicar el Evangelio. Debemos tener una profunda convicción de la tremenda necesidad que tiene la raza humana de un Salvador que es Jesucristo. En tercer lugar, otro requisito para poder nosotros evangelizar es amar a Cristo y obedecer a Cristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 23, podemos leer cómo el mismo Cristo viene a expresar que el que ama a Cristo guarda sus mandamientos. Entonces, si alguien ama a Cristo es porque realmente ha sido salvo. Y como consecuencia práctica, guarda sus mandamientos. Es decir, vive según la palabra del Señor, cumpliendo también con la gran comisión de anunciar el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, un requisito importante es amar a Cristo. Si alguien no ama a Cristo, pues sencillamente no ha conocido a Dios. No ha sido salvo. Aún necesita arrepentirse y poner su fe en Cristo. Amor a Cristo y obediencia a Cristo, ¿verdad? El que ama a Cristo le obedece. Y obedece el mandamiento de predicar el Evangelio. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para ser manifestado en nuestras vidas. Solamente en la medida en que el amor de Cristo nos constriña, nos empuje, tendrá valor nuestro servicio. Si no es así, si nuestro trabajo, nuestro servicio no es inspirado por el amor de Cristo, nuestro servicio, nuestra obra en la evangelización será algo frío y mecánico. En cuarto lugar, querida iglesia, humildad. Algo que nos falta al pueblo de Dios. Humildad. Hay mucho grande en la iglesia de hoy. Y eso no se corresponde con la enseñanza del Evangelio. El reverendo, el no sé qué, siervo. Siervos, esclavos de Cristo, nada más, queridos hermanos. La humildad es una de las virtudes más importantes para ser útiles en las manos de Dios a la hora de predicar el Evangelio
y a la hora de servir en cualquier área al Señor y a su iglesia. Comenta el pastor Charles Spurgeon, así: en la tarea de ganar almas, la humildad nos hace sentir que no somos nada ni nadie y que si Dios nos da éxito en la empresa, estaremos obligados a atribuirle a Él toda la gloria, porque ningún mérito podría pertenecernos a nosotros legítimamente. Cuando uno es humilde de corazón como el Señor, reconoce de que todo lo que haga, toda la obra que pueda hacer, todo el servicio que pueda prestar a la iglesia y al Señor, es para su gloria. Nosotros no somos dignos de nada, porque todo le pertenece al Señor. Dice Spurgeon, la humildad es uno de los principales requisitos para ser útiles al Señor. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice el texto sagrado: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, si vamos a predicar el Evangelio, si vamos a evangelizar, necesitamos ser humildes. Todo lo que el Señor nos dé es por su gloria, es por su gracia, es por los méritos de Cristo, no por tus méritos, no porque trabajes mucho. La gloria es para el Señor. Un quinto requisito es tener conocimiento de la Sagrada Escritura, conocer bien la palabra de Dios. Es fundamental, amada iglesia, conocer bien la palabra de Dios. Si la persona que va a predicar el Evangelio no conoce muy bien la Escritura, su presentación del Evangelio será ineficaz. El predicador del Evangelio debe conocer bien las doctrinas fundamentales de la Sagrada Escritura. La Biblia misma nos enseña que Dios usa su palabra, oigan bien, Dios usa su palabra para salvar al pecador, para hacer nacer de nuevo al creyente. La palabra nos muestra nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Cristo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Dios utiliza su palabra como instrumento para hacer nacer de nuevo, para dar vida al creyente. Por tanto, deberíamos conocer bien la Biblia. ¿Sí? Pero yo creo que hoy en día hay un gran analfabetismo bíblico. Se conoce poco la Biblia, se lee poco la Biblia. Se puede estar con el móvil 23 horas diarias, ¿verdad? Con el TikTok, con el Facebook, con el WhatsApp, sea con lo que sea. Pero, ¿dedicamos tiempo a leer la Biblia? Necesitamos conocer bien la palabra de Dios para trazarla bien y presentar fielmente el mensaje del Evangelio. Dice Spurgeon con respecto a esto. Es un comentario largo, pero lo leo. Dice así: un hombre que solo sabe que él es pecador y que Cristo es Salvador puede ser muy útil a otros que se encuentran en la misma condición que él. Y su obligación es hacer el mejor uso posible de los pocos conocimientos que tiene. O sea, no hay que ser tampoco un gran teólogo para predicar el Evangelio, ¿sí? Si sabes lo básico de la palabra de Dios, si has sido salva o salvo, tienes a Cristo y conoces el mensaje del Evangelio, debes predicar el Evangelio. No tienes excusa para decir, no, es que no he estudiado una carrera teológica. No. Cualquier creyente, salvo por gracia, puede y debe evangelizar. Pero lo ideal sería que tengamos un conocimiento profundo de la palabra del Señor. Dice Spurgeon: sin embargo, por regla general, no esperaría que ese hombre fuera utilizado grandemente en el servicio de Dios si hubiera gozado de una experiencia más amplia y profunda de las cosas de Dios y si fuera un hombre docto en el sentido más elevado del término, por haber sido instruido, podría utilizar sus conocimientos para beneficios a otros. Sin embargo, dice Spurgeon, al desconocer en gran parte las cosas de Dios, no veo cómo podría darlas a conocer a los demás. En estos requisitos, amados hermanos, para la evangelización observamos que hay que tener ciertas virtudes espirituales, cualidades morales, si no, nuestro mensaje va a ser ineficaz, ¿verdad? Necesitamos estar convencidos de que hemos sido salvos, de verdad, de que tenemos a Cristo. Necesitamos ser humildes para atribuir toda obra, todo éxito a Dios, a su nombre,
a su omnipotencia, a su soberanía, a su gracia, a su misericordia. Necesitamos conocer bien la palabra de Dios y compartir el Evangelio. Ahora, el objetivo de la evangelización es persuadir con amor y compasión a las personas, mostrándoles a los seres humanos, a las personas que vamos a predicarle, la urgencia de pasar de las tinieblas a la luz, de pasar de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, de la condenación eterna a la salvación eterna. Amados hermanos, debemos persuadir a las personas con amor y compasión de su tremenda, de su gran y profunda necesidad de Jesucristo. Pero recordemos algo importante, como ya hemos dicho. La conversión es una obra de Dios. Tú te puedes esforzar mucho en obrar, en hacer cosas, en dar testimonio, en predicar el Evangelio, y gloria a Dios, pero es obra divina el convertir a la persona. Nosotros no podemos impartir vida, ¿verdad?, a un cadáver, pero Dios sí, porque Él es soberano, porque Él es autor de la vida, Él es la vida. Él da vida a aquel que está muerto en pecados y delitos. Es obra de Dios. La salvación es obra de Dios, dice el Salmo 3. La salvación es de Jehová, es de Él. Él comienza la obra y Él la culmina, ¿verdad?, en su gracia y soberanía. Ahora, nosotros como creyentes debemos ser fieles en compartir las buenas noticias de salvación, pero también las malas noticias. Oigan bien, también compartir las malas noticias del juicio de Dios sobre los pecadores, sobre aquellos que no reciben a Cristo, llamando a las personas a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Dijimos la otra vez, amados hermanos, de que la palabra evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? Buena noticia. ¿Qué buena noticia? Bueno, la noticia tremenda y la mayor noticia de la historia humana de que Dios se ha encarnado, ha venido a este mundo, ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida eterna y salvación. Esa es la gran noticia de la Biblia. Pero el Evangelio, como ya vimos, comienza con una mala noticia. Y la mala noticia, amados hermanos, es que el ser humano está muerto en pecados, está bajo el juicio divino y va camino al infierno. Por tanto, antes de presentar las buenas noticias, debemos presentar las malas noticias. No solamente quedarnos con las buenas noticias, también presentar las malas noticias y las buenas noticias. Ahora, otra cosa importante. La evangelización, amados hermanos, debe incluir algunas doctrinas fundamentales, como por ejemplo la teología propia. ¿Qué es la teología propia? Es el estudio de Dios. Teología propia es el estudio de Dios. Pues esta teología propia debe estar incluida en nuestra evangelización. Al igual que la antropología, que es el estudio del hombre, la cristología, la doctrina de Cristo y algunos aspectos de la soteriología, que son doctrinas que tienen que ver con la salvación. Y uno dice, pero ¿cómo tengo que conocer estas cosas para predicar el Evangelio? Esto puede sonar muy técnico, ¿verdad? Muy teológico. Pero a la hora de predicar el Evangelio a los perdidos, debemos mencionar algunas verdades fundamentales de estas doctrinas cardinales de la fe cristiana. Si no anunciamos verdades de esta teología, estaremos anunciando otras cosas, pero no el Evangelio bíblico. Veamos en primer lugar, esto lo vimos hace unas semanas atrás. Cuando predicamos el Evangelio, debemos anunciar en primer lugar la verdad acerca de Dios. Verdad acerca de Dios. Esto es teología propia, es el estudio de Dios. Debemos mencionar al pecador algunas verdades fundamentales de Dios, de su carácter, de sus atributos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, debemos presentar de que existe un solo Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas, creador del universo, creador del hombre, y este Dios es el único soberano. Existe un Dios vivo, verdadero, creador y soberano, que además ama al ser humano. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios, este Dios creador y soberano, muestra su amor al hombre
al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ahora, este Dios que es infinito en bondad, amor y misericordia, recordemos algo importante del carácter de Dios. Dios es santo. Dios es infinito en santidad. Y también es justo. Él es el juez justo del universo. Y por tanto, Dios no tolera el pecado. Oigan bien, Dios no tolera el pecado. Los políticos, la sociedad tolera todo tipo de pecado, ¿verdad? Lo podemos ver en la noticia, ¿verdad? No quiero mencionar cosas, pero todos sabemos, ¿verdad? Incluso se aplaude el pecado y se hace fiesta del pecado. Pero Dios es santo. Dios odia el pecado y castiga el pecado. Habacuc 1:13. El profeta Habacuc dice de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es muy limpio de ojos para ver el pecado, para ver el mal. Él es santísimo. El Salmo 5 también nos enseña que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y el Salmo 7 expresa de que Dios está airado todos los días contra el pecador. Dios está airado todos los días contra el impío. Dios aborrece el pecado y castiga el pecado. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice el texto: porque la ira de Dios, oigan bien, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se habla mucho del amor de Dios, ¿verdad? Dios es amor, misericordioso, sí, es cierto. Gloria a Dios por esos tremendos atributos de Dios. Pero qué poco se habla de la ira de Dios. Romanos habla mucho de la ira de Dios. Toda la Biblia habla de la ira de Dios, del juicio de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por tanto, un Dios verdadero que ama al hombre, pero que odia el pecado y castiga el pecado. Ahora, también hay que presentar algunas verdades del hombre. El hombre, como todos bien sabemos, fue creado por Dios y para Él, para su gloria. Y solamente cuando el ser humano vive en comunión con su Creador, está cumpliendo con el propósito para el cual fue creado. El hombre fue creado para tener comunión con su Hacedor, con su Creador, y para vivir para Él, para su gloria. Todos sabemos bien, como nos narra Génesis 1 y 2, el hombre fue creado en un estado de perfección, de santidad, tenía una estrechísima comunión con su Creador, pero el hombre desobedeció al mandato divino. El hombre ha pecado contra Dios, el hombre se ha rebelado contra la autoridad divina. Leemos en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí estamos incluidos todos. Todos hemos pecado contra Dios. Todos nos hemos desviado del camino recto, del camino de la justicia. Ahora, la terrible consecuencia del pecado es la muerte eterna, la eterna separación de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte en todas sus dimensiones, especialmente muerte eterna. La muerte eterna es la eterna separación que sufrirá el impío de Dios, eternamente separado de la vida y del Señor. Y ese es el mayor castigo que un hombre puede recibir en la eternidad. La ira de Dios está sobre el pecador. La ira de Dios está sobre el impío. Juan 3:36. El apóstol Pablo, como ya vimos hace algunas semanas, presenta al hombre muerto en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. El hombre está, por tanto, separado de la verdadera vida. La vida es Cristo. ¿Sí? Él es la vida, en Él está la vida y Él es el autor de la vida. Él es el dador de la vida. Y el hombre separado de Cristo es un cadáver espiritual. Hemos presentado algunas verdades del carácter de Dios, algunas verdades de la condición del hombre, y ahora algunas verdades de Cristo, algunas verdades con respecto a Cristo.
La Biblia nos enseña, amados hermanos, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios y restaurar la comunión perdida. Escribe el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En un momento determinado por Dios, el Verbo eterno vino a este mundo, irrumpió en la historia, irrumpió en el mundo de los hombres y vino a llevar a cabo la salvación y redención del hombre. El apóstol Juan escribe en su prólogo, Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo hombre, verdadero hombre. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él vino a ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz. Jesucristo murió en nuestro lugar y a nuestro favor. En la cruz del Calvario. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados para borrar, para pagar tu deuda y mi deuda. Pero este Cristo que murió en la cruz y que fue sepultado, resucitó, amada iglesia, al tercer día. Y este Cristo glorioso vive eternamente y Él, como dijimos la semana anterior, Él ofrece vida nueva, vida eterna, vida abundante, perdón de pecados a todos aquellos que creen en Él y le reconocen como Salvador personal. Gloria a Dios por la obra de Dios, por la obra de Cristo a favor nuestro. Por tanto, vemos de que a la hora de presentar el Evangelio es importante conocer la verdad acerca de Dios, de su carácter, la verdad del hombre, cómo es el hombre, cuál es su condición, su estado, y la verdad acerca de Cristo, lo que Cristo ha hecho para salvarnos y restaurar nuestra comunión con Dios. Y finalmente hay que presentar, no solamente que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, ¿verdad?, para salvarnos, también debemos llamar a las personas al arrepentimiento, a arrepentirse y a poner su fe y confianza en Cristo. La Biblia enseña con suma claridad que el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. La salvación es por la sublime y pura gracia de Dios, no por obras. Lo dice Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Mark Dever sigue diciendo, al evangelizar, intento transmitir tres cosas a la persona sobre la decisión que debe ser hecha en cuanto al evangelio. Oigan bien, amados hermanos, cuando presentemos el evangelio, después de hablarle de Dios, del hombre, de Cristo, y llamar a la persona al arrepentimiento y a la fe en Cristo, también es importante que presentemos a la persona, en primer lugar, que la decisión es costosa. La decisión es costosa, por lo que debe ser considerada de forma cuidadosa. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 62. Vamos a ver mejor el 57 al 62, para entender bien el contexto. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice así el texto sagrado. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Notad las palabras de Jesús, versículo 62.
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos de que seguir a Cristo es algo costoso y debe ser considerado antes de seguir a Cristo. Cristo debe ser lo primero en nuestra vida. En nuestro orden de prioridades, Cristo, su evangelio, su reino, debe ser lo más importante y lo primero. Si no es así, no podemos ser llamados discípulos de Jesús. Y esto es algo, Mario? No es algo sencillo, no. Yo me divierto en el mundo, pero o sigo a Cristo entre comillas, no. Eso no es seguir a Cristo, eso no es cristianismo. Hermanos, el evangelio es algo radical, es un mensaje radical. No es algo bueno, puedes estar haciendo lo que quieras y seguir a Cristo de una forma lejana, no. Es seguir a Cristo, es seguir sus pisadas, es seguir sus huellas. Y esto es algo costoso. Os invito a otro pasaje de Lucas. Lucas capítulo 14. Vamos a hacer lectura extensa, pero tenemos tiempo. Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante, hasta el 33. Lucas capítulo 14, versículo 26 al 33. Nota lo que dice el texto sagrado. Son palabras del mismo Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow, esto suena tremendo, ¿no? Evidentemente hay que interpretarlo bien. Cristo no está diciendo que tenemos que aborrecer literalmente a nuestros familiares para seguir a Él, para seguirle. Lo que está diciendo Cristo es que Él debe ser lo más importante y lo primero en nuestras vidas. Él debe ser antes que nuestra familia. Eso es lo que Cristo sencillamente está enseñando en un lenguaje de su época. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, cuando uno va a edificar un monumento, un edificio, se sienta antes, ¿no? Para calcular los gastos y lo que implica edificar. Porque si no calcula bien, puede ser que se quede a medias y será algo vergonzoso para su negocio y su reputación, ¿verdad? Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, oiga bien, no puede ser mi discípulo. Tremendas palabras. Al igual que un rey también, antes de luchar contra otro rey, calcula, ¿no?, el ejército que tiene para ver si puede hacer frente. No va a salir a la guerra sin organizarse bien, ¿no? Sería una muerte segura. Pues de la misma forma, usando estas ilustraciones, debemos tener en cuenta, debemos predicarle también a la gente el costo de seguir a Jesús. No es algo fácil, es algo costoso. Así pues, versículo 33, lo repito, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hoy se predica en muchos sitios otra clase de evangelio, pero este es el evangelio bíblico, un evangelio radical. ¿Quieres seguir a Cristo? Deja todo atrás y síguele. Como hizo Mateo. Cristo le dijo, sígueme. Mateo dejó todo lo que estaba haciendo y siguió al Maestro. Es un llamado radical, amados hermanos. Por tanto, debemos decirle a las personas que la decisión es costosa. En segundo lugar, debemos también hacer entender a la persona que le estamos predicando el evangelio que la decisión es urgente. La decisión es urgente. Lucas capítulo 12. Es tremendo que Lucas tiene varios textos de este tipo. Lucas capítulo 12, versículo
20. Todos sabemos bien esta parábola, ¿verdad? Del rico insensato. Comenzó a edificar para ser más poderoso, más rico. Y notar lo que el Señor le dice. Lucas capítulo 12, versículo 20. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Este hombre estaba almacenando, estaba construyendo para hacer más poderoso su imperio, sus riquezas. Estaba pensando en el mundo, en las riquezas, en los tesoros en esta tierra. Y Dios le dice, tonto, necio, hoy vienen a pedir tu alma, hoy mueres. Debemos presentar, amados hermanos, la urgencia de creer en Cristo. No vamos a estar aquí eternamente. Quizás le predicamos el Evangelio a un no creyente, lo rechaza y quizás al otro día ha muerto. Ha tenido la oportunidad de creer en Cristo y no lo ha hecho. La decisión de creer en Cristo es algo urgente. Es lo más urgente que un hombre debe tener en cuenta. Y también debemos hacerle entender a la persona que le estamos predicando que la decisión de poner su fe en Cristo vale la pena. Vale la pena, ¿verdad? Porque en Jesús hay salvación, perdón de pecados, vida eterna y una esperanza viva y gloriosa. Amada Iglesia, este es el mensaje que tenemos que comunicar personalmente a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios en la universidad. Este es el mensaje que como Iglesia debemos compartir y anunciar. Y para concluir, quiero que veamos brevemente la importancia de la evangelización. La importancia de la evangelización. En primer lugar, recordemos algo importante. La evangelización es un mandato de Cristo. ¿Sí? No es un consejo. No es una opción. Es un mandamiento del Cristo soberano a su pueblo, a su iglesia. Notad lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Aquí se nos narra, se nos presenta la gran comisión. Evangelio según Mateo capítulo 28, versículo 19. Cristo les dice a sus discípulos y hoy Cristo nos dice a nosotros, su iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en este contexto, tiene que ver con la evangelización. Cristo va a estar con nosotros hasta el fin, cada vez que prediquemos el Evangelio. Este es el contexto de esa expresión. Él va a estar con su pueblo todos los días. Por tanto, prediquemos el Evangelio, porque Cristo, el Cristo poderoso, el Cristo omnipotente, el Cristo soberano, está con nosotros, guiándonos para predicar su palabra con fidelidad. Por tanto, ¿es importante predicar el Evangelio? En primer lugar, porque Cristo lo manda. Es un mandamiento y no obedecer el mandamiento es pecado. ¿Sí? No obedecer el mandamiento es pecado contra Dios. En segundo lugar, podemos ver cómo la iglesia primitiva practicaba la evangelización. Y puede usted leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y a lo largo de esa trama, de esa narración, vemos cómo Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, presenta cómo los discípulos, los cristianos primitivos, los apóstoles, predicaban, anunciaban el Evangelio, eran metidos en las cárceles, algunos eran ejecutados, pero predicaban el Evangelio de Cristo. Incluso Dios movía en su providencia persecución. Dentro de la persecución Dios movía a su pueblo a evangelizar. Eran perseguidos y ellos aún más predicaban más el Evangelio. Puede leerlo en Hechos de los Apóstoles. Debemos imitar esta práctica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivía en obediencia a Cristo predicando el Evangelio. En tercer lugar, recordemos algo sumamente importante. La iglesia no puede existir sin la proclamación del Evangelio. Tengámoslo claro, amados hermanos. La iglesia no puede existir si no proclama el Evangelio. Recordemos algo importante. La iglesia existe en este mundo por tres razones principales.
En primer lugar, existe en este mundo para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Iglesia existe para dar gloria al Dios vivo y verdadero. La Iglesia existe para edificar a los santos y prepararlos para la obra del ministerio, según nos enseña Pablo en su carta a los Efesios. La Iglesia existe en este mundo, oigan bien, para anunciar el Evangelio a los perdidos. Y cuando no predicamos el Evangelio, no estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para su Iglesia. Estamos desobedeciendo, estamos pecando contra Dios. La Iglesia que pierde su fervor en la evangelización, pronto, dice un autor, desaparecerá. La Iglesia que pierde el fervor de predicar el Evangelio a los perdidos, pronto desaparecerá. En cuarto lugar, consideremos el valor de una persona. Hermanos, consideremos el valor de un alma. En primer lugar, por su naturaleza. El hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. El hombre tiene un valor grandioso para Dios. De hecho, Cristo murió en la cruz por los hombres. No murió por ángeles, murió por nosotros. Ahí vemos el valor que Cristo le da a los seres humanos. Considera también la realidad de la eternidad. ¡Wow! Tremendo es esto. Aquí vemos la importancia de predicar el Evangelio a los perdidos. Considera la realidad de la eternidad. Amados hermanos, no estamos hablando de 1000 años o 2000 años. Estamos aquí viviendo, unos tienen 70, ¿no? Ana María tiene 70 y tantos, otros tienen 40, otros 35, otros 40 y tantos, 50, da lo mismo. Y estamos a veces afligidos, ¿verdad? Por aflicciones, por pruebas. Imagínese usted una eternidad sin Dios en el infierno. El castigo en el infierno es por el resto de la eternidad. Alguien decía, notar qué curioso, alguien decía que cada creyente debería ir al infierno por una semana para que, palpando el terror de una eternidad sin Cristo, dedicara el resto de su vida a la evangelización. Yo creo que si eso se pudiera dar, estar una semana sufriendo la separación de Cristo en el infierno, seríamos los más grandes evangelistas de la tierra, ¿verdad? Y en último lugar, queridos hermanos y hermanas, consideremos la brevedad del tiempo. Consideremos la brevedad del tiempo. Tenemos muy poco tiempo para llevar las buenas nuevas a los perdidos. No vamos a estar aquí muchos años más. Un misionero en Norteamérica, David Brainerd, quien murió con 36 años de edad solamente, escribió en su diario lo siguiente: quise desgastarme en su servicio para su gloria. No me importaba dónde ni cómo vivía, con tal que pudiera ganar almas para Cristo. Tremendo. Tremendo el fervor de este misionero David Brainerd. Quise desgastarme en su servicio para su gloria. No me importaba dónde ni cómo vivía, con tal que pudiera ganar almas para Cristo. Hoy, los cristianos de hoy estamos muy cómodos, ¿verdad? Muchas comodidades. Muchísimas comodidades. A David Brainerd, este misionero, con 30 y pocos años, no le importaba dónde ni cómo vivía. Le daba igual estar en la selva, le daba igual estar en el suelo, durmiendo, en la calle, con tal de ganar almas para Cristo. Tremendo ejemplo, amados hermanos. Y nosotros nos quejamos a veces porque hace un poquito de calor, o un poquito de frío, yo un poquito, y no salimos a predicar. Pero ¿qué evangelio estamos transmitiendo, amados hermanos? Un evangelio light, un evangelio que no se corresponde con el evangelio bíblico. No es que hace mucho frío, no podemos salir, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos. No es que hace calor, ¿cómo vamos a salir con esta calor a predicar el evangelio? Predicar a tiempo y fuera de tiempo las buenas noticias. Charles Spurgeon, otra vez este autor, dice: si yo fuera absolutamente egoísta y no me preocupara más que solamente por mi propia felicidad,
aún así escogería dedicarme a ganar almas para Cristo, porque nunca conocí alegría más indescriptible, pura y rebosante, que la que llenó mi ser el día que oí que uno había buscado y hallado al Salvador por mi intermedio. O sea, aún, decía Spurgeon, si yo fuera el hombre más egoísta del mundo y todo lo que hiciera, lo hiciera para mi propia felicidad, aún así me dedicaría a ganar almas para Cristo, porque es algo indescriptible, ¿verdad?, que llena el corazón de cualquier creyente cuando uno viene a los pies de Cristo porque tú le has predicado el Evangelio. Ahora, si alguien no tiene a Cristo, Dios dice en su palabra, Hechos de los Apóstoles 17:30, el apóstol Pablo expresa que Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es un mandamiento también. Dios manda, el soberano Dios manda ahora a todos los hombres que se arrepientan y pongan su fe en el Salvador, que es Jesucristo. El hombre sin Cristo está arruinado, está perdido, va camino al infierno eterno, pero hay salvación en Cristo, perdón de pecados, vida eterna, vida abundante. Por tanto, si alguien no tiene a Cristo, si alguien de aquí no tiene a Cristo, alguien nos ve, que venga a los pies de Cristo hoy. Hoy es día de salvación. Dios sigue salvando al hombre. Dios sigue perdonando pecados. Ven a Cristo con un corazón arrepentido y en fe y hallarás la salvación y la vida eterna. Amada Iglesia, cumplamos con la gran comisión. Prediquemos el Evangelio. Anunciemos fielmente el Evangelio. Porque la Iglesia, ¿verdad?, tiene este propósito fundamental: anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Esta es una de las marcas fundamentales de una iglesia saludable. Conoce bien el Evangelio a la luz de la Biblia y comunica fielmente el Evangelio, no solamente en la iglesia, sino también en las calles a los perdidos. A Él la gloria, eternamente y para siempre. Amén. Señor, gracias por este tiempo, Padre.